Capítulo 21. Soy un monstruo. Aunque Kim no tenía ni idea de lo que pasaba, con solo mirar el rostro de Peter se dio cuenta de que iba en serio. Entonces, Kim miró hacia atrás y vio a Layla tumbada allí, aún dormida. Para Kim era importante estar presente cuando Layla despertara. Tenía que convencerla de que no le contara a nadie su secreto, pero ahora mismo parecía que Borden estaba en apuros. Kim recordó entonces el incidente en la cantina. Cuando él se vio en apuros, Borden intervino para ayudarlo. Aunque probablemente no había mucho que Kim pudiera hacer para ayudar, no lo sabría si no lo intentaba. ¿Qué clase de persona sería si no podía ayudar a Borden ahora? Está bien, vamos, dijo Kim. Dense prisa. Los dos corrieron rápidamente por los pasillos hasta que finalmente llegaron al salón de actos. Era un gran salón vacío con suelo de mármol y un escenario al frente. Aún no se había usado para nada, pero era el área donde se convocaba a los estudiantes si había una reunión. Cuando entraron, ya había varios estudiantes allí murmurando sobre una conmoción. ¿Viste lo que pasó? Sí, ese tipo es un monstruo. ¿Cómo pudo hacer eso? Por suerte, los estudiantes de segundo año estaban aquí para detenerlo. El salón de actos estaba completamente destrozado. Se habían formado cráteres y escombros en partes de las paredes y el suelo. También había marcas de quemaduras, otras señales de lucha, e incluso sangre. Algo que Kim detectó en cuanto entró. ¿Qué pasó aquí?, preguntó Kim. ¿Dónde está Borden? Claramente, allí había tenido lugar una pelea, y Kim temía lo peor. No lo sé, respondió Peter. Borden y yo estábamos practicando mi habilidad de tierra cuando un grupo de estudiantes de segundo año que no conocía se acercó a preguntar por él. Borden me dijo que no me preocupara, pero claro, me preocupé. Así que lo seguí. Fue entonces cuando vi que lo llevaban al salón de actos, pero dos estudiantes estaban de guardia y no me dejaron entrar. No sabía qué hacer, así que vine a buscarte. Luego Kim y Peter fueron a preguntar a los estudiantes qué había sucedido, pero todos parecían evitar la pregunta o los ignoraban por completo, como si les hubieran dicho que no contaran nada. Mientras Peter seguía interrogando a los estudiantes en el pasillo, Kim sabía que no obtendrían respuestas, así que decidió investigar por su cuenta. El olor a hierro en la sala era fuerte, y lo condujo hasta un punto donde había sangre seca en el suelo. Inspeccionar. Nombre: Borden Blade. Raza: humana. Tipo de sangre: O. Kim siguió rastros de sangre por el lugar, pero al usar su habilidad de inspección sobre otros charcos, no obtuvo ninguna información. Solo apareció. ¿Tengo que usar la habilidad directamente en las personas?, pensó. Una pena que la sangre ya estuviera seca, de lo contrario, habría podido usar la jeringa que llevaba consigo. En ese momento, Peter terminó de hablar con todos y volvió con Kim. No parece que nadie quiera hablar, dijo Peter. Ya veo. Volvamos al dormitorio. Quizá Borden ya haya regresado. Ambos regresaron juntos, y al entrar se sorprendieron al ver a Borden ya en la habitación. Sin embargo, algo estaba mal. No era el mismo de siempre. Con solo mirarlo, sabían que había estado en una pelea dura. Tenía moretones, cortes en la espalda y un aspecto desaliñado. Ni siquiera los saludó al verlos. Ese no era el Borden que conocían. Él solo se acostó en su cama, en silencio. ¿Qué te pasó? ¿Estás bien?, preguntó Peter. Sí, déjame en paz. Estaré bien. Si te quedas cerca, acabarás lastimado también. ¿De qué hablas, Borden?, gritó Peter. Mírate. Tienes que ver a un médico. Vamos. Déjame solo, por favor, dijo Borden en voz baja. Peter se volvió hacia Kim, buscando apoyo, pero Kim ya no estaba. Incluso él piensa que soy un monstruo, murmuró Borden para sí mismo. Justo afuera, Kim estaba apoyado contra la puerta, jadeando y sudando. Aunque ya no reaccionaba como antes al mirar a las personas, ver a Borden fue diferente. Aún tenía heridas recientes, y su olor era intenso. De repente, Kim sintió un antojo de sangre.
No era como la vez anterior, cuando su cuerpo se apoderó de él, ahora podía controlarlo, pero el recuerdo lo inquietaba. Le daba miedo pensar en lo que podría haber pasado. ¿Realmente necesito averiguar qué está pasando con esta extraña habilidad del sistema que tengo? Entonces, una idea cruzó por su mente, aún tenía un asunto pendiente. Aunque Borden actuara raro, al menos sabía que estaba a salvo. El problema con él podía esperar. Cada segundo desperdiciado era una oportunidad para que Layla despertara, y nadie sabía lo que pasaría cuando eso ocurriera. Justo en ese momento, en el consultorio médico, al fondo de la habitación, Layla comenzó a abrir lentamente los ojos. ¿Qué pasó?, preguntó. ¿Dónde estoy? Mientras observaba el lugar, se frotó el cuello, y al hacerlo, imágenes de lo ocurrido en la biblioteca comenzaron a invadir su mente. Ella lo recordaba todo. Capítulo 22. Las peticiones de Layla. Cuando las imágenes de lo que le había sucedido a Layla comenzaron a desfilar por su mente, inmediatamente sintió un hormigueo en todo el cuerpo. Reaccionaba a los recuerdos de Kim mordiéndola. No era un recuerdo doloroso, sino una sensación bastante adictiva. La sensación de la sangre corriendo por su cuerpo. Su rostro empezaba a ponerse un poco rojo de solo pensarlo. Fue entonces cuando levantó la mano y se la puso en el cuello. ¿No puedo sentir nada? Ah, así que estás despierta, dijo Ailey con una sonrisa. Dormías tan plácidamente que no sabía cuándo ibas a despertar. ¿Cómo llegué aquí?, preguntó Layla. Oh, un chico vino y te dejó, dijo que era tu amigo, no recuerdo su nombre, pero tenía el pelo corto, negro y rizado, respondió Ailey con una sonrisa, pensando en el grupo. Esto confirmó la idea de Layla. ¿Quién debió haberla traído justo después de morderla? Entonces Ailey notó que Layla se frotaba el costado del cuello con la mano. Oh, me deshice de esas 2 marcas para ti, ¿recuerdas lo que pasó? Una vez más, mientras recordaba el momento en que Kim la había mordido, comenzó a sentir escalofríos en todo el cuerpo. No estoy segura, ¿quizás era una bestia?, respondió Layla. ¿Una bestia? Sí, a veces oigo que un extraviado puede salir con los estudiantes mientras entrenan a través de los portales, dijo Layla, nerviosa, esperando que Ailey creyera su mentira. Bueno, sea lo que sea, estoy segura de que alguien más se ocupará de ello. Es bueno que ahora estés a salvo. Kim corría por los pasillos de la escuela a toda velocidad, necesitaba llegar al médico antes de que Layla despertara. No tenía ni idea de cómo reaccionaría, y no solo eso, sino también de cuáles serían las consecuencias de morder a alguien. Si era como algunas de las novelas de vampiros que había leído en la biblioteca, algunos vampiros tenían la capacidad de transformar a otros. En ese momento, pensó que sería mejor que todos descubrieran su habilidad. Finalmente, Kim llegó al consultorio del médico y abrió la puerta de par en par. Ah, hola de nuevo, dijo Ailey. Si buscas a la chica, la echas de menos, se fue hace un rato. ¿En serio?, ¿dijo algo por casualidad?, preguntó Kim. A juzgar por la reacción de Ailey, no parecía que Layla hubiera dicho nada, pero necesitaba asegurarse. ¿Te refieres a la herida? Dijo que una bestia podría haberla atacado, aunque lo dudo mucho. Parecía más bien una mordedura de serpiente, pero ¿cómo logró entrar en la escuela y llegar hasta su cuello? Ailey siguió divagando. Solía hacer esto, ya que muchas veces la dejaban sola, siendo la única doctora en la escuela. Era un trabajo solitario. Gracias por avisarme, dijo Kim mientras cerraba la puerta. ¿Por qué Layla decidió mantenerlo en secreto? Kim pensó, básicamente, había agredido a la pobre chica. Menos mal que no recordaba lo sucedido, o quizá planeaba chantajearlo, pero eso no tenía sentido, no tenía nada que ganar. Kim siempre había pensado así, la gente, cuando hacía algo, siempre lo hacía por egoísmo, así era la gente. No podía creer que Layla guardara esto en secreto sin motivo alguno. Justo entonces, mientras Kim estaba afuera del consultorio, pensando qué hacer, sintió una mano en el hombro. Tú y yo necesitamos hablar, dijo Layla.
Si hubiera estado esperando allí todo este tiempo, sería terrible. Layla indicó claramente que sabía algo, lo que significaba que perder la memoria de los eventos era improbable. Los dos se dirigieron a la biblioteca, donde ocurrió el incidente. Kim se sintió un poco más tranquilo, llevarlo allí significaba que no buscaba pelea, ya que había otros estudiantes en la sala. Se sentaron a una mesa y activaron el orbe para que solo ellos dos pudieran oírse. Mientras se miraban a los ojos un momento, Kim empezó a barajar múltiples escenarios. En el peor de los casos, quizá tendría que silenciarla. ¿Qué pasó en la biblioteca? ¿Qué hiciste? Preguntó Layla, frotándose el cuello. ¿Para qué molestarse en preguntar si ya sabes lo que pasó? Solo dime qué quieres. No sé si lo sabes, pero te he estado vigilando durante más tiempo del que crees. Tras observarte un rato, llegué a una conclusión: eres un vampiro, ¿verdad? Kim se echó a reír nerviosamente, con la esperanza de despistar a Layla. Estaba realmente asombrado de cómo había llegado a esa conclusión tan rápido, cuando incluso a él le había llevado un tiempo. Aunque ella lo hubiera visto todo, él lo había hecho con cuidado, así que no creía que fuera la conclusión natural a la que alguien llegaría. ¿Y por qué pensarías eso? Te vi levantando el cuello de ese chico. En ese momento pensé que estabas haciendo otra cosa porque no podía ver con claridad, dijo Layla, mientras sus orejas empezaban a calentarse un poco. Pero después de lo que me hiciste, lo confirma. Kim empezó a sudar un poco ante la confrontación. No le preocupaba Layla en sí, sino los problemas que podría traerle en el futuro. No sabía qué decir y pensó que esperaría a que Layla le hiciera su petición. Layla respiró hondo antes de decir lo siguiente: esto era lo que Kim esperaba, su petición. Quiero que me escuches. Quiero que me conviertas en un vampiro. Kim quedó tan sorprendido por las palabras que salieron de la boca de Layla que casi se cae de su asiento. ¿Qué? ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo ahora mismo? Por favor, dijo Layla, como si le estuviera suplicando. Es un sueño de mi infancia, este tipo de cosas solo pasan en los libros o en los cuentos de hadas, y ahora tengo la oportunidad de que suceda ahora mismo, dijo con los ojos iluminados. Ahora Kim se dio cuenta de por qué Layla no le contó a nadie. Simplemente, esta chica estaba loca. Capítulo 23, un asistente. Layla había crecido leyendo historias de fantasía y cómics sobre todo tipo de temas. Antes de que estallara la guerra, su padre trabajaba como escritor, así que su casa estaba llena de libros e historias, y sus favoritas siempre eran sobre vampiros. A ella le encantaba todo sobre ellos, cómo tenían que mantener su identidad en secreto para el mundo, la superfuerza que poseían, la velocidad sobrehumana y el hecho de que podían vivir casi para siempre. Cuando las habilidades se revelaron al mundo, las historias de fantasía quedaron atrás. Mucha gente leía esas historias porque eran eso, fantasía. Les permitía imaginar hacer cosas que jamás podrían lograr. Pero ahora que los humanos tenían poderes especiales, ¿qué sentido tenía seguir soñando con lo imposible? Sin embargo, el amor de Layla por los vampiros nunca se desvaneció, al contrario, creció. Si existían habilidades, eso significaba que, en algún lugar, tal vez también existían vampiros. Al observar las acciones de Kim, ya se había convencido de que él era uno. Kim tenía razón al pensar que una persona normal no habría llegado a la misma conclusión, pero Layla no era una persona normal. De repente, Layla se levantó de su asiento y comenzó a inclinarse ante Kim, de rodillas. Los estudiantes presentes, aunque no podían oír la conversación, no pudieron evitar mirarlos. Por favor, haré cualquier cosa por ti, dijo Layla. Está bien, lo entiendo, por favor levántate, respondió Kim. Los dos volvieron a sentarse. Kim dejó escapar un gran suspiro, pensando en cómo iba a explicarlo todo. No es lo que piensas, dijo. No soy un vampiro. Me volví así a partir de un libro de habilidades. La sonrisa de Layla desapareció en un instante. ¿Sabes lo que eso significa, verdad? Preguntó Kim. Layla asintió. Él básicamente le decía que no podía compartirle esa habilidad. La razón era sencilla:
un cuerpo humano solo podía activar una habilidad. Al aprenderla, los genes del cuerpo mutaban, y una vez mutados, ya no podían cambiar ni añadir una segunda mutación. Como Layla ya tenía la habilidad de la telequinesis, eso significaba que no podía aprender una segunda habilidad. Entonces, ¿por qué le ocultaste esto a la academia? ¿Por qué dijiste que no tenías habilidad? Si la obtuviste de un libro, no puede ser un original. ¿Alguna vez has oído hablar de una habilidad como esta? Preguntó Kim. Layla reflexionó un momento y se dio cuenta de que no había nada parecido. Nunca se había registrado una habilidad que requiriera beber sangre. Pero si le dijeras a la escuela que lo sacaste de un libro de habilidades, uno que ni siquiera está registrado, y que no eres original, podrías hacerte un dineral vendiéndolo. Dijo Layla, emocionada. Ojalá fuera cierto, pero yo tampoco puedo, explicó Kim. Cuando aprendí la habilidad, el libro simplemente desapareció. Layla se preguntaba si Kim decía la verdad, pero no le quedó más remedio que creerle. Era la única explicación de por qué se empeñaba tanto en ocultarlo. Los libros de habilidades no desaparecían así como así, eran libros. Podían transmitirse a otros para que los aprendieran. Si la gente se enteraba, varias empresas y el ejército ejercerían una enorme presión sobre él para que compartiera la habilidad. Y sin una familia poderosa que lo respaldara, Layla no podía imaginar lo que le harían. Nunca le creerían si decía que lo obtuvo de un libro que desapareció. Kim entonces le contó todo lo que sabía. Le explicó que su habilidad era como un juego, un sistema que le otorgaba misiones extrañas y le permitía desbloquear nuevas funciones. No se parecía en nada a las historias de vampiros que Layla solía leer, pero al mismo tiempo, parecía que el sistema aplicaba reglas similares. Bien, guardaré esto en secreto, pero con una condición. Quiero que me ayudes, dijo Layla. Es evidente que no sabes mucho sobre esto. Tanto que perdiste el control y me mordiste el cuello. No podemos permitir que andes por la escuela mordiendo a la gente. Te llevarían en un instante. Si necesitas darte un festín con alguien, dáselo conmigo. Kim empezó a reflexionar sobre la situación. Tener a Layla como ayudante era una gran ventaja. Él mismo quería probar varias cosas del sistema, y ahora tenía a alguien que se ofrecía a ayudarle sin pedir nada a cambio. Y realmente parecía que Layla decía la verdad. No solo eso, sino que parecía saber más sobre vampiros que él. Tal vez incluso podría ayudarlo en su investigación. Es un trato, dijo Kim mientras ambos se estrechaban la mano. Layla estaba feliz de que Kim hubiera aceptado. La verdad era que aún no había renunciado a la idea de convertirse en vampiro. A diferencia de Kim, no estaba tan convencida de que él tuviera simplemente una habilidad. Una habilidad solía ser un conjunto específico de capacidades, pero lo de Kim era diferente. Había cambiado por completo, como si ya no fuera humano. Muy bien, lo primero es lo primero, tendrás que tomar un poco de mi sangre, dijo Layla. Así, si vuelves a tener hambre, podrás beber un poco. Entonces, Layla se bajó un poco la camisa y comenzó a mostrarle su cuello a Kim. ¿En qué estás pensando? No podemos hacerlo aquí frente a la biblioteca, y no voy a morderte el cuello, replicó Kim. Mientras seguían hablando y planeando qué hacer a continuación dentro de la biblioteca, alguien más los observaba. Borden acababa de entrar y pudo ver a Kim charlando con Layla. Ambos reían y parecían llevarse muy bien. ¿Así que te olvidaste de mí tan rápido, eh? Dijo Borden en voz baja, lleno de rencor. Eres igual que los demás. Te mostraré lo que significa traicionarme, Kim. Si me van a llamar monstruo, mejor lo acepto y me convierto en uno. Capítulo 24. Un secreto escolar. Peter corría por la escuela buscando a Kim o a Borden. Por alguna razón, sus dos nuevos amigos habían empezado a comportarse de forma extraña y Peter no sabía qué hacer. Su vida en su escuela anterior había sido un infierno y hacía todo lo posible por servir a sus superiores. Y por primera vez, hizo amigos que lo protegieron. Kim, aunque era de bajo nivel, defendió a Peter y a Borden, quienes no solo lo protegieron, sino que también lo ayudaron a aprender su nueva habilidad.
Algo le había sucedido a Borden y, de repente, actuaba de forma extraña. Aunque Peter no tenía ni idea de lo que pasaba con Kim, tenía una idea de lo que había cambiado a Borden. Fue después de lo que sucedió en el salón de actos con los estudiantes de segundo año. Pero, hablara con quien hablara, nadie le daba una respuesta. Algunos incluso empezaron a amenazarlo. Fue entonces cuando Peter oyó una voz familiar. Mientras caminaba por el pasillo, oyó a alguien hablar, una voz que reconoció. Al doblar la esquina, vio que efectivamente era Borden. Borden estaba allí, mirando distraídamente al suelo. Peter se escondió rápidamente tras la esquina del pasillo. Hasta ahora, cada vez que Peter veía a Borden, simplemente lo ignoraba y se alejaba sin siquiera hablarle, pero ahora sonaba como si Borden estuviera hablando con otra persona. ¿Podrían calmarse los dos?, dijo Borden. Luego hubo una breve pausa antes de que Borden volviera a hablar. No me importa si hirió los sentimientos del pequeño, no es que aquí no se le permita hablar con otras personas. De nuevo hubo una pequeña pausa. Mira, si te involucras y les haces daño, no te lo perdonaré. No dejaré que vuelva a ocurrir algo como la última vez. Mientras Peter escuchaba la conversación, la única voz que oía era la de Borden, pero era evidente que hablaba con alguien. Peter no aguantó más y decidió echar un vistazo, pero al hacerlo, la única persona que veía era a Borden. ¿Ya se fue la otra persona?, pensó Peter. Justo entonces vio a Borden alejarse. La campana había sonado, indicando que era el final de su hora de almuerzo y hora de ir a clases por la tarde. Fue entonces cuando se abrieron las puertas de la biblioteca y aparecieron Kim y Layla caminando juntas. «Kim», exclamó Peter haciéndole señas para que se acercara. «Te encontraré en la puerta principal esta noche una vez que terminen las clases», le dijo Kim a Layla antes de irse a reunirse con Peter. Luego los dos comenzaron a caminar juntos hacia clase. «Oye, ¿estás bien, amigo?», preguntó Peter. «Estaba preocupado por ti cuando saliste corriendo de la habitación de repente». «Sí, lo siento, no pude contenerlo más, de lo contrario mi ropa interior se habría puesto marrón». «Wow. Demasiada información», dijo Peter. «En fin, me alegra que estés bien. Mira, estoy muy preocupado por Borden. Desde que regresó de aquel salón de actos, ha estado actuando raro». Kim le puso la mano encima a Peter, al ver que estaba claramente sorprendido. Durante todo este tiempo, Kim tenía cosas más importantes de las que preocuparse, pero ahora que había resuelto el asunto más urgente, tenía tiempo para concentrarse en otras cosas. «No te preocupes, juntos descubriremos qué está pasando». Cuando entraron a su siguiente clase, pudieron ver que Borden ya estaba en su asiento sentado, listo incluso antes que ellos. «Hola chicos, ¿cómo están?», dijo Borden con una sonrisa. Peter fue a sentarse en su asiento a la derecha de Borden mientras que Kim fue a sentarse en su asiento a la izquierda de Borden. «Oye, ¿te sientes mejor?», preguntó Peter. «Antes parecía que estabas de mal humor». «Sí, no te preocupes, los de segundo año simplemente me manipularon un poco y eso me deprimió bastante», respondió Borden. «¿Qué pasó en el salón de actos?», preguntó Kim. Entonces, el rostro de Borden cambió ligeramente, como si intentara contener algo. Apretó el puño unos segundos y finalmente relajó la mano. «Chicos, no os preocupéis demasiado por eso. Sabéis que soy fuerte y que puedo cuidar de mí mismo». Aunque Peter ahora estaba bastante satisfecho con Borden, ya que parecía ser el mismo de siempre, Kim notó que Borden parecía estar ocultando algo, casi suprimiendo algo cuando hizo esa pregunta. Cuando otros estudiantes entraron al aula al ver a Borden, comenzaron a susurrar de inmediato. Si Borden los mirara, girarían la cabeza lo antes posible. Mientras los estudiantes se sentaban, las conversaciones continuaban y se oían varias palabras. Monstruo, fenómeno, bicho raro, loco, y todas estas palabras estaban dirigidas a Borden. Era como si toda la escuela compartiera un secreto que Peter y Kim no tenían permitido conocer, y ni siquiera el propio Borden diría lo sucedido. Después de escuchar estas palabras,
Kim notó que Borden permanecía inmóvil con la cabeza gacha, ni siquiera había escrito ninguna nota en su cuaderno sobre la lección. Aunque parecía que nadie le diría a él ni a Peter lo que había sucedido, Kim ahora tenía otra aliada que podría ayudarlo y esa era Layla. Al final de la clase, la profesora del proyectó una pantalla frente a toda la clase. Había una lista de nombres, cada uno clasificado en una categoría diferente. Por favor, mire esto con atención y vea dónde está su nombre, ya que mañana comenzarán sus clases de combate, explicó Dell. La lista se dividió en varias categorías, cada una diferente según el tipo de habilidad, habilidades elementales, habilidades de transformación, habilidades de mejora, etc. Fue entonces cuando Kim también se dio cuenta de que su nombre y algunos otros no estaban en la lista, incluido el de Borden. Si tu nombre no está en la lista, es porque tu habilidad no encaja en ninguna de las categorías o porque eres un original con una habilidad única. Puedes elegir la clase que mejor se adapte a ti. Los estudiantes también pueden cambiar de clase de combate si lo desean. Estas no son definitivas, sino que la escuela las recomienda según tu habilidad. La lista de clases disponibles fue luego enviada al reloj de pulsera de cada estudiante, donde debían registrarse en el tipo de clase que les interesaba. ¿Qué clase de combate sería la mejor para mí?, pensó Kim mientras miraba la larga lista. Capítulo 25. Análisis de sangre. Tras terminar las clases del día, Borden se ofreció a ayudar a Peter con su entrenamiento de nuevo. Sobre todo porque mañana ambos estarían en la misma clase de combate, la elemental. Oye, ¿quieres venir con nosotros?, preguntó Peter. No, no los molestaré, de todos modos no sería de mucha ayuda, respondió Kim. Peter estaba contento de que pareciera que el grupo había vuelto a la normalidad. No había tensión entre los tres y Peter deseaba que así fuera para siempre. Justo en ese momento cuando Kim se fue, Borden y Peter se quedaron en la habitación, fue entonces cuando Borden le hizo una pregunta a Peter. Oye, ¿has visto a Kim con alguna chica últimamente?, preguntó Borden. Ahora que lo pienso, lo vi salir con una chica de la biblioteca. Era la misma que estaba con nosotros en el examen ese día, con el arco y la flecha. Tras la respuesta de Peter, por una fracción de segundo, Peter sintió que la expresión de Borden cambiaba. Pero Kim parpadeó y volvió a mirar. Borden parecía estar bien. Tal vez se haya buscado una noviecita, dijo Borden riendo. Kim, por supuesto, había decidido dejar a los otros dos porque ya había quedado con Layla de antemano. Quedaban en la puerta de la escuela. Pero antes, Kim decidió pasar por el laboratorio de ciencias. Aunque la mayoría de las lecciones en la escuela militar trataban sobre combate o el uso de la tecnología, la ciencia seguía siendo una materia fundamental. Gracias a los científicos, la humanidad descubrió cómo utilizar todas las tecnologías disponibles en el mundo actual. Por ello, se alentó a los estudiantes a continuar aprendiendo ciencias durante todo su tiempo de servicio, con la esperanza de que continuaran haciéndolo en el futuro. Las aulas estaban vacías durante el día y el equipo importante estaba guardado bajo llave en un almacén. Pero Kim no buscaba nada demasiado sofisticado, solo necesitaba unos tubos de ensayo y corchos pequeños. Tras buscar un rato por la habitación, encontró donde guardaban los tubos de ensayo. Tomó un total de 5 tubos de ensayo. Aunque había muchos allí, si tomaba demasiado sería sospechoso y Kim no podía llevar más de 5 sin tener que preocuparse de que se rompieran o no. Kim metió los 5 tubos de ensayo en una bolsa de mensajero que llevaba y los envolvió en una camisa de repuesto que sacó de su habitación. Kim actualmente tenía un total de 60 de 200 exp hasta su siguiente subida de nivel. Había transferido 50 puntos de experiencia de la última misión y había recibido 10 puntos de experiencia de sus 2 misiones diarias. Hasta ahora, con cada nivel que subía, ganaba un punto de estadística adicional y 5 puntos de vida. Aunque Kim se había fortalecido con esto, no era la forma más rápida de mejorar su fuerza. Kim se dio cuenta de que el sistema le ofrecía la oportunidad de ganar el doble de puntos de estadística al beber la sangre de su víctima, pero al beber la sangre de Layla, seguía ganando un punto de estadística. Esto era lo que Kim quería probar hoy. Eran las 6 de la tarde y el sol apenas comenzaba a ocultarse,
lo que significaba que Kim no estaba afectado por el sol en ese momento. Como estaba previsto, Layla lo esperaba junto a la puerta con su arco a la espalda. Los estudiantes que usaban armas las llevaban consigo casi todo el tiempo. Siempre existía la posibilidad de un ataque o de que una bestia escapara por un portal. Tras encontrarse, decidieron caminar hasta el parque cercano, entre la tienda y la escuela. Luego se alejaron del sendero y se adentraron en el bosque, donde se refugiaron. Nadie se aventuraba por allí y era difícil que los vieran. ¿Entonces vamos a hacer esto?, preguntó Layla emocionada. A Kim todavía le parecía extraño que, en lugar de estar asustada por toda la situación, Layla estuviera emocionada. Está bien, cierra los ojos, dijo Kim. Layla cerró los ojos y estaba lista. Aún recordaba la satisfacción de la última vez y ansiaba volver a sentirla. Aunque estaba un poco nerviosa cuando pensó que los labios de Kim estarían en su cuello. De repente, Layla sintió un pequeño pinchazo en el brazo. Layla abrió los ojos y notó que había una aguja allí. ¿Qué? ¿No creías que te iba a morder sin más? Las mejillas de Layla se pusieron rojas de repente. Si no fuera por la aguja en su mano, habría intentado patear a Kim. Una vez que la jeringa estuvo llena, Kim la vertió en uno de los tubos de ensayo que trajo consigo. ¿Está bien si lleno otro?, preguntó Kim. Layla no dijo nada y extendió su brazo. Todavía estaba un poco avergonzada por lo que había sucedido antes. Una vez que Kim llenó 2 tubos de ensayo, puso uno de los tubos llenos de sangre en su bolsa mientras sostenía el otro. Inspeccionar. Sangre de Lelo Monroe. Tipo de sangre AI. Kim luego miró a Layla y usó su habilidad de inspeccionar una vez más. Nombre, Lelo Monroe. Raza, humana. Habilidad, telequinesis. HP 12 de 12. Tipo de sangre AI. Fue como Kim pensó. Al usar la habilidad de inspección en la sangre, solo le mostró qué tipo de sangre era y de quién provenía. Igual que aquella vez en el salón de actos. Pero si la persona estaba frente a él, revelaba su habilidad, PS y tipo de sangre. Algunas de las marcas de sangre en el pasillo solo suscitaban interrogantes. Suponiendo que Kim se hubiera topado con la persona antes o hubiera usado la habilidad de inspección en ella alguna vez. Kim miró el tubo de ensayo y tragó saliva. Luego destapó la tapa y empezó a oler la sangre. ¿No lo vas a beber aquí mismo, verdad?, preguntó Layla. ¿Por qué no? Necesito saber si habrá algún cambio. No sé, me siento un poco avergonzada, no puedo explicarlo. Kim ignoró a Layla y volvió a mirar la sangre. La fragancia era bastante dulce, diferente a como la recordaba. De repente, Kim levantó el tubo y bebió la sangre de un trago, como si tomara un trago de alcohol. Mientras la sangre le corría por la garganta, sintió un cálido hormigueo por todo el cuerpo. La sangre era sorprendentemente dulce, no metálica. Parecía que el cambio de raza también había alterado sus papilas gustativas y su olfato. Tu HP ya está lleno. La sangre no tendrá ningún efecto. La sangre de esta persona ya fue consumida. No se otorgarán puntos de estadísticas. Kim se sorprendió al ver la información que le habían dado. La sangre de la última vez parecía tener un efecto curativo en su cuerpo. A juzgar por el mensaje, si Kim resultaba herido, la sangre de Layla le permitiría recuperar HP. Pero el segundo mensaje fue lo que más le interesó. El sistema indicaba que, como ya había consumido esa sangre, no se le otorgarían estadísticas. Esto significaba que, siempre que fuera sangre de alguien que no hubiera bebido antes, podría obtener un punto de estadística extra. Kim sonrió al pensarlo. Claro, era solo una teoría suya, pero Kim quería comprobarlo de inmediato. Supongo que lo que sea que querías probar funcionó, a juzgar por tu sonrisa espeluznante y todo eso, dijo Layla. Si tan solo hubiera sangre de otra persona en la que pudiera hacer esta prueba. En ese momento se oyó el ruido de 2 personas entrando al bosque desde el patio de recreo. Kim y Layla se agacharon de inmediato y se escondieron detrás de un árbol. Fue entonces cuando vieron que 2 estudiantes comenzaban a caminar hacia el bosque.
Ahora entrega tus créditos, si no, cavaré tu tumba aquí mismo y nadie encontrará tu cuerpo jamás, dijo una voz de niño. Kim reconoció la voz al instante. Era Riley. Parecía que aún no había aprendido la lección y seguía con sus viejas tretas. Kim entonces abrió su bolso y sacó la máscara que había comprado en la tienda. La última vez había dejado ir a Riley sin tomarle nada de sangre, y ahora sentía que había sido un desperdicio. Pero esta vez, Kim no lo dejaría ir.